En el corazón de Madrid. Bajo el sol implacable de un mediodía de verano. Ana descubrió el mensaje en el teléfono de su esposo, una foto íntima de ella misma. Tomada en secreto mientras besaba a María en un parque apartado. El mundo se detuvo, su matrimonio. Construido sobre mentiras piadosas y expectativas familiares. Se desmoronaba en un instante. Dejando solo el eco de una traición que no provenía de ella, sino de quien juraba protegerla. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, Ana corrió hacia la casa, donde su suegra la esperaba con una sonrisa fría, lista para desatar el infierno que había orquestado. Ana, de 30 años, había crecido en una familia conservadora de Sevilla, donde las tradiciones pesaban más que los sueños. Casada con Javier desde hacía 5 años. Tenía una hija de 3. Lucía, que era el centro de su universo. Pero en el fondo, Ana siempre había sentido un vacío. Un anhelo que no podía nombrar hasta que conoció a María en la oficina de marketing donde trabajaba. María, 28 años. Originaria de Barcelona. Era todo lo que Ana no se permitía ser, abierta. Apasionada. Sin miedo a desafiar las normas. Su primer encuentro fue banal. Un café compartido durante un descanso. Pero pronto se convirtió en conversaciones profundas sobre la vida. El amor y las cadenas invisibles de la sociedad. Al principio, Ana lo negó todo. Solo es amistad. Se repetía mientras sentía mariposas en el estómago cada vez que María la rozaba accidentalmente. Pero una noche, después de una cena de equipo, bajo las luces tenues de un bar en Malasaña, sus labios se encontraron en un beso que lo cambió todo. Fue como si el mundo se iluminara por primera vez. Pero también como si una sombra se cerniera sobre ella. Javier, su esposo, era un hombre bueno. Un ingeniero dedicado que adoraba a Lucía y cumplía con su rol de proveedor. ¿Cómo podía Ana traicionarlo así? La culpa la carcomía. Pero el amor por María era una fuerza imparable. Un torbellino que la arrastraba hacia lo desconocido. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Ana y María se veían en secreto. En parques ocultos o en el apartamento de María en el barrio de Chueca. El corazón gay de Madrid. Cada encuentro era una mezcla de euforia y terror. Esto no puede durar, decía Ana, con lágrimas en los ojos, mientras María la abrazaba, susurrando promesas de un futuro juntas. Pero la sociedad española, aunque progresista en leyes, aún albergaba prejuicios profundos en las familias tradicionales. La madre de Ana, doña Carmen, una viuda devota, no toleraría tal aberración. Y Javier, con su educación católica, vería esto como el fin del mundo. Una tarde, mientras Ana cuidaba a Lucía en el Parque del Retiro, recibió una llamada de su suegra. Isabel. Tenemos que hablar. Hija, dijo con voz gélida. Ana sintió un escalofrío. Isabel. Una mujer de 60 años. Controladora y manipuladora. Siempre había interferido en su matrimonio. Al llegar a la casa familiar en las afueras de Madrid, Isabel la confrontó con la foto. Lo sé todo. Ana. Javier me lo mostró. ¿Cómo pudiste? Ana se quedó muda. El pánico invadiéndola. No era Javier quien la había descubierto, era Isabel. Quien había espiado el teléfono de su hijo y ahora usaba la información como arma. Si no terminas esto, le diré a todos. Perderás a Lucía. Tu familia. Todo. Ana salió de allí temblando.
Su mente en caos. ¿Cómo elegir entre el amor verdadero y la estabilidad de su hija? Esa noche. En brazos de María. Le contó todo. María. Furiosa. Propuso confrontar a Isabel. No puedes dejar que te controle así. Somos nosotras contra el mundo. Pero Ana dudaba. El conflicto interno la desgarraba. ¿Era egoísta por perseguir su felicidad a costa de herir a otros? La presión familiar era asfixiante. Recordándole las historias de tías solteras marginadas por pecados menores. En España, el matrimonio igualitario era legal desde 2005. Pero en los círculos conservadores, seguía siendo tabú. Los días se volvieron una pesadilla. Javier notaba su distancia. Preguntando con preocupación, ¿qué pasa? ¿Amor? Ana mentía. Inventando excusas sobre el trabajo. Pero la culpa crecía. Un monstruo que devoraba su paz. María, por su parte, presionaba por una decisión. No puedo ser tu secreto para siempre. Decía, con dolor en la voz. Ana sabía que tenía razón. Pero el miedo la paralizaba. Una noche. En una discusión acalorada. Ana gritó, no entiendes. Si salgo del armario, perderé todo. María, herida, se alejó, dejando a Ana sola con sus demonios. Al final de esa semana, Ana tomó una decisión impulsiva, confrontar a Javier. Pero antes, necesitaba pruebas de la manipulación de Isabel. Registró la casa y encontró correos electrónicos donde Isabel planeaba usar la foto para forzar a Ana a corregir su camino. El descubrimiento fue un golpe, no solo era traición, sino una conspiración para mantener el control familiar. Con el corazón acelerado, Ana se preparó para la batalla, sabiendo que cada paso adelante significaba un sacrificio irreparable. Ana irrumpió en la sala de estar donde Javier veía el fútbol. El teléfono en mano con las evidencias. Tenemos que hablar, dijo con voz temblorosa, pero firme. Javier la miró confundido. Pero al ver la foto, su rostro se transformó en una máscara de dolor y rabia. ¿Qué es esto?, gritó, levantándose de un salto. Ana, con lágrimas rodando por sus mejillas, confesó todo, su amor por María. Los encuentros secretos. El vacío en su matrimonio. Javier se derrumbó en el sofá, cubriéndose la cara. Pensé que éramos felices. ¿Cómo pude no darme cuenta? El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por los sollozos de Ana. Esa noche fue un torbellino de acusaciones y revelaciones. Javier admitió que su madre le había mostrado la foto, pero juraba no saber cómo la obtuvo. Ella siempre se mete en todo, murmuró, con amargura. Ana, aprovechando el momento, le mostró los correos. Javier palideció. Mamá. ¿Por qué? La traición familiar golpeó fuerte. Isabel no solo espiaba, sino que manipulaba para preservar la imagen perfecta de la familia. Javier, dividido entre el amor por su esposa y la lealtad a su madre, decidió confrontarla juntos. Pero Ana dudaba, ¿era esto el comienzo de la libertad o solo otro lazo que la ataba? Al día siguiente, en la casa de Isabel, la confrontación fue explosiva. ¿Cómo te atreves a espiarnos?, gritó Javier. Isabel, impasible, respondió, lo hice por ti. Hijo. Esa relación es una vergüenza. Piensa en Lucía, en nuestra reputación. Ana,
Furiosa. Intervino, esto no es sobre reputación. Es sobre control. No dejaré que me destruyas. Isabel rió con frialdad. Si sigues con esa mujer, te quitaré a la niña. Tengo contactos en los juzgados. La amenaza heló la sangre de Ana. En España, la custodia compartida era común. Pero con prejuicios latentes. Una lesbiana podría perder puntos. María, al enterarse, insistió en involucrarse. No puedes pelear sola, dijo, apareciendo en la puerta de Ana esa tarde. Pero Javier, aún herido, la miró con desprecio. Tú eres la causa de todo esto. La tensión escaló a una discusión donde María defendió su amor. Ana no es feliz contigo porque no la amas como yo. Javier, dolido, salió dando un portazo. Ana se sintió atrapada en un triángulo de emociones, donde cada decisión hería a alguien. Su conflicto interno era feroz. ¿Valía la pena el amor si significaba destruir vidas? Los días siguientes trajeron más presión social. Amigos comunes comenzaron a murmurar. Un compañero de trabajo de Ana le preguntó discretamente si los rumores eran ciertos. En Madrid, la comunidad LGBTQI era vibrante. Pero en su círculo conservador, ser lesbiana era sinónimo de escándalo. Doña Carmen, la madre de Ana, llamó furiosa tras enterarse por Isabel. Has avergonzado a la familia. ¿Qué dirá la gente en Sevilla? Ana, llorando, trató de explicar, mamá. Es quien soy. Pero Carmen colgó, dejando a Ana con un vacío profundo. María, sintiendo la brecha, propuso un plan: mudarse juntas a Barcelona, donde la sociedad era más abierta. Allí podemos empezar de nuevo, dijo con esperanza. Ana vaciló. Dejar Madrid significaba alejarse de Lucía si Javier peleaba la custodia. Esa noche, en una cena tensa con Javier, discutieron el divorcio. No quiero pelear. Pero Lucía necesita estabilidad, dijo él. Ana, con el corazón roto, aceptó compartir la custodia. Pero el precio era alto: ver a su hija solo la mitad del tiempo. La traición de Isabel no terminó allí. Envió la foto a doña Carmen, escalando el conflicto familiar. Carmen llegó a Madrid, exigiendo que Ana se cure con terapia. Esto es una fase. Hija, recuerda tus votos matrimoniales. Ana, enfurecida, la enfrentó. Mis votos fueron una mentira porque no me conocía. La discusión terminó en lágrimas, con Carmen jurando no ver más a Lucía si Ana persistía. El daño era irreparable. Ana perdía a su madre, su suegra, y parte de su identidad familiar. Mientras tanto, María lidiaba con sus propios demonios. Su familia en Barcelona era progresista, pero temía el rechazo de amigos por robar a una mujer casada. En una llamada con su hermana, confesó: la amo, pero soy la villana aquí. La hermana la apoyó, pero María dudaba. Una noche, sola en su apartamento, lloró por el peso de las decisiones. Ana llegó inesperadamente, y en un abrazo prometieron luchar juntas. Pero el camino estaba lleno de minas, juicios morales, pérdidas emocionales, y la sociedad que juzgaba en silencio. La audiencia de divorcio en el juzgado de Madrid fue un campo de batalla emocional. Ana, vestida con sobriedad, se sentó al lado de su abogada, mientras Javier, con rostro sombrío,
La evitaba mirar. Isabel. Presente como testigo. Testificó con veneno: Ana ha traicionado los valores familiares, exponiendo a la niña a un estilo de vida inmoral. El juez, un hombre de mediana edad, escuchaba impasible. Pero Ana sentía el peso de los prejuicios. María esperaba afuera, ansiosa, sabiendo que su presencia podría empeorar las cosas. Al final, el juez concedió custodia compartida. Pero advirtió: estabilidad del menor es primordial. Ana salió victoriosa, pero exhausta, habiendo pagado con su dignidad. De vuelta en casa, la realidad golpeó. Lucía, confundida, preguntaba por qué papá no vive aquí. Ana, con el corazón partido, explicaba lo mejor posible: mamá y papá se quieren, pero de forma diferente ahora. Pero la niña lloraba por las noches. Y Ana se culpaba. El conflicto interno la torturaba: ¿había elegido egoístamente? María intentaba consolarla. Pero sus propias inseguridades surgían. A veces siento que soy la intrusa, confesaba. Ana la besaba, asegurando: eres mi luz. Sin embargo, la sociedad no facilitaba las cosas, vecinos murmuraban. Y en el trabajo, Ana notaba miradas de lástima. Una tarde, en una manifestación del orgullo en Chueca, Ana y María caminaron de la mano por primera vez en público. El ambiente era festivo, con banderas arcoíris ondeando. Pero Ana sentía pánico. ¿Y si alguien nos ve?, susurró. María sonrió: que vean. Somos libres. Pero la libertad tenía un precio. Un amigo de Javier las vio y lo reportó. Esa noche, Javier llamó furioso: expones a Lucía a esto. Ana defendió: es mi vida. La llamada terminó en gritos, profundizando la brecha. Doña Carmen escaló su rechazo, cortando todo contacto. En una carta, escribió: he elegido el pecado sobre la familia. No te perdono. Ana, destrozada, quemó la carta. Pero el dolor persistía. María, viendo su sufrimiento, sugirió terapia. En sesiones con una psicóloga en Madrid, Ana exploró su identidad: siempre supe, pero lo reprimí por miedo. La terapeuta la ayudó a ver que su amor no era egoísta, sino auténtico. Pero cada avance costaba lágrimas y noches de insomnio. Isabel, no contenta con la derrota, tramó más. Contactó a la escuela de Lucía, insinuando problemas familiares. La directora llamó a Ana, preocupada. Queremos lo mejor para la niña. Ana, indignada, confrontó a Isabel por teléfono: basta. Esto es acoso. Isabel rió: protegeré a mi nieta de ti. Javier, al enterarse, finalmente se rebeló contra su madre: mamá, has ido demasiado lejos. Cortó lazos con ella. Pero el daño estaba hecho, la familia se fragmentaba. María enfrentó su propia crisis cuando su exnovia, Laura, reapareció. Laura, celosa, la acusó: estás destruyendo una familia. María, herida, dudó de su relación con Ana. En una discusión, gritó: tal vez tengan razón. ¿Somos nosotras las malas? Ana, llorando, respondió: no. El mal es el prejuicio que nos obliga a escondernos. Se reconciliaron. Pero la semilla de duda creció.
El clímax familiar ocurrió en una cena de Navidad forzada. Javier insistió en reunirse por Lucía. Isabel apareció inesperadamente, creando tensión. «Esto es ridículo», espetó. «Ana. Harta», explotó, «tú eres la ridícula. Manipulando vidas». La cena terminó en caos, con Lucía llorando. Ana se llevó a la niña, jurando no volver. Esa noche, en brazos de María, reflexionó sobre las pérdidas, amigos, familia, inocencia. Pero también ganaba autenticidad. La sociedad seguía presionando. En el trabajo, Ana fue pasada por alto para un ascenso, sospechando discriminación. Es sutil, pero está ahí, le dijo a María. Decidieron mudarse a Barcelona, buscando un nuevo comienzo. El traslado fue agridulce. Dejar Madrid significaba despedidas dolorosas con Javier y Lucía viajando entre ciudades. Ana pagaba el precio de su elección, pero sentía un atisbo de paz. En Barcelona, el aire salado del Mediterráneo trajo un soplo de libertad. Ana y María alquilaron un pequeño apartamento en el barrio gótico, donde las calles empedradas susurraban historias de resiliencia. Lucía venía los fines de semana, adaptándose lentamente a la tía María. Pero Javier, aún herido, limitaba las visitas. Necesito tiempo, decía. Ana respetaba, pero el dolor de la separación la carcomía. María, trabajando en una agencia creativa, florecía, pero notaba la sombra en los ojos de Ana. Estamos juntas ahora, recordaba. Sin embargo, el pasado no las dejaba ir. Una llamada de doña Carmen rompió la calma. Lucía me necesita. Ven a Sevilla o no la verás más. Ana, furiosa, viajó sola. En la casa familiar, Carmen la recibió con frialdad. Has elegido mal, hija. Ana, con voz firme, respondió, elegí ser yo misma. La discusión escaló a revelaciones. Carmen confesó su propio secreto. Un amor reprimido en juventud por presión social. No quiero que sufras como yo. Ana, conmocionada, vio la hipocresía. Entonces, ¿por qué me juzgas? Carmen lloró, admitiendo su miedo. Fue un momento de quiebre, no reconciliación total, pero un puente frágil. De vuelta en Barcelona, Ana compartió con María. Mi madre sufrió lo mismo. María, empática, sugirió invitarla. Pero Isabel interfería de nuevo, enviando mensajes anónimos a María, déjala ir o lo lamentarás. María, asustada, confrontó a Ana, esto no termina. Decidieron denunciar por acoso. En la comisaría, el oficial las tomó en serio, pero advirtió, pruebas son clave. El proceso fue estresante, reviviendo traumas. Ana cuestionaba, ¿valía la pena la lucha? En el trabajo de María surgió un conflicto ético. Su jefa, al enterarse de la relación, la presionó, manténlo discreto. Clientes conservadores. María, indignada, renunció. No me esconderé. Ana la apoyó. Pero el desempleo añadió tensión financiera. Estamos pagando caro, murmuró Ana. María encontró un nuevo empleo en una ONG LGBTQI, donde canalizó su rabia en activismo.
Luchamos por nosotras y por otros. Ana se unió. Hablando en eventos sobre prejuicios familiares. Javier. En Madrid. Comenzó terapia. En una llamada. Admitió, te amaba. Pero no como merecías. Propuso un acuerdo amistoso para Lucía. Ana aceptó. Sintiendo cierre. Pero una noche. Lucía preguntó, ¿amas a María como a papá? Ana. Honesta. Respondió, de forma diferente. Pero sí. Lucía sonrió, está bien. Fue un bálsamo para el alma de Ana. Isabel. Aislada por su familia. Intentó reconciliarse. Llamó a Javier, lo siento. Hijo. Pero él rechazó, demasiado tarde. Ana. Al saberlo. Sintió lástima. No victoria. El ciclo de daño se rompía. Pero las cicatrices permanecían. María y Ana. En una playa de la Costa Brava. Reflexionaron, hemos perdido mucho. Pero ganado nosotras. El amor las fortalecía. Pero el precio era eterno. Un giro inesperado vino cuando Laura, la ex de María, contactó a Ana. María te engaña con mentiras. Adjuntó mensajes viejos. Ana, dudando, confrontó a María. Son del pasado. Juró María. Pero la semilla de desconfianza creció. Recordando la traición inicial. En una discusión. Ana gritó, todo empezó con secretos. María. Llorando. Se fue. Ana quedó sola. Cuestionando si el amor resistía tanta prueba. Al día siguiente. María volvió con pruebas, los mensajes eran falsos. Manipulados por Laura. Quería separarnos. Ana. Aliviada. Se disculpó. Pero el incidente reveló fragilidades. Decidieron terapia de pareja. Explorando daños. Hemos herido y sido heridas. Admitió Ana. El proceso fue doloroso. Desenterrando resentimientos. Con el tiempo. La vida en Barcelona se estabilizó. Ana ascendió en su trabajo remoto. María prosperó en la ONG. Y Lucía florecía entre dos hogares. Javier encontró una nueva pareja. Una mujer comprensiva que aceptaba la dinámica. En una reunión familiar ampliada. Incluyeron a María. Por Lucía. Dijo Javier. Ana sintió gratitud, el sacrificio valía por la paz. Doña Carmen visitó. Tentativa. Abrazando a María. Si te hace feliz. Hija. No era perfecto. Pero era progreso. Isabel. Sola en Madrid. Envió una carta de disculpa, fui ciega por miedo. Ana no respondió. Pero guardó la carta. Simbolizando cierre. Sin embargo, la sociedad aún desafiaba. En un evento escolar de Lucía. Padres murmuraron sobre la familia moderna. Ana. Erguida. Ignoró. Pero internamente dolía. María la consoló, cambiamos mentes un día a la vez. Su activismo creció, hablaron en conferencias sobre familias diversas en España. Ana escribió un blog anónimo. Compartiendo su viaje, conflictos internos. Traiciones. Sacrificios. Lectores respondían. Algunos apoyando. Otros condenando. El debate ético la obsesionaba, ¿era correcto priorizar el amor propio sobre obligaciones familiares? Una crisis final surgió cuando Lucía,
ahora de 5. Fue acosada en la escuela por tener 2 mamás. Los niños dicen que es raro. Lloró. Ana. Devastada. Cuestionó todo. ¿Hice mal? María. Firme. Respondió, no. El mal es la ignorancia. Confrontaron a la escuela, exigiendo acción. El director se disculpó, implementando talleres de diversidad. Fue una victoria pequeña, pero significativa. Ana vio el impacto, su elección no solo afectaba su vida, sino moldeaba un mundo mejor para Lucía. En una noche estrellada en la azotea, Ana y María reflexionaron. Hemos pagado con lágrimas. Pérdidas. Dudas. Dijo Ana. María, pero despertamos a nosotras mismas. Su beso selló una promesa de resiliencia. El viaje había sido tenso, lleno de confrontaciones, traiciones y despertares. Ana, transformada, sabía que el amor verdadero exigía coraje. Es correcto priorizar el amor auténtico sobre las expectativas familiares tradicionales, incluso si causa dolor a los seres queridos.